Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba Rebbe Levi, zog mir Banditsche verlegt, zog mir im Kipper bei der Nacht. Alle Chet, Shechot, Ambaranu. Fragt mir doch beim von Leben, verwenden. Entfällt doch, lebt von Trägt mir doch beim von Leben weiter mit dem Fuß. Entfällt doch bei jeder Raum. Entfällt mir doch von Leben bis in die Morschet. Aber als mir die Lernen sorgen, jeder bei der Nacht, ja, der Shechot, Ambaranu. Fragt mir doch bei uns im Leben verwenden. Entferne mir doch nicht von Weg mir doch bei uns und neben mit der Fuß. Entfern mir doch, bin Jovoidim, Obeloidim. Entfern mir doch uns und neben die Vision, was nayesh. Also Rebbe Levi, zog mir Banditsche verlegt, zog mir im Kipper bei der Nacht. Wie alle Kulom, Elekas, Linnichois. Fragt mir doch beim von neben, was willst du? Entfällt doch, Salach Lavavanu, Michal Lavavanu. Entfernt man doch von neben bis ja Proshino. Aber als mir willen Sonne im Kipper bei der Nacht, wie alle Kulom, Elekas, Linnichois. Fragt mir doch bei uns von Leben, was willst du widerlich?
mirto ripoine shalom selach lavanu bechar lavanu kapelon Entfernt doch uns von Leben, da sie deitje, da safra. Für die ja, Shalom Aleichem a todos. Estamos escuchando un nigun que se refiere al Rebbe Menachem Mendel Berdichov, que cantado por el Rab Levin, un Hasid muy grande del Rebbe. Y para comenzar quería hacer un experimento. Resulta que esta semana vi en YouTube vi un video muy lindo de el Rebbe y quería ver si podemos compartirlo aquí en el aire. Algunos de ustedes lo han visto ya en el Facebook, que yo lo he compartido allí, pero como dicen que aquí tenemos la posibilidad de ver también otras páginas, hasta ahora no lo pude lograr, pero vamos a ver si ahora podemos hacerlo. A ver. Ajá, ok, no me dejan verlo. Entonces vamos a hacer otra forma, porque es muy importante que lo vean. Quiero que pinchen allí, y creo que es un video que dura 7 minutos, y me dicen, los que no lo han visto, me dicen si lo pueden ver, si empieza a pasar. Está hablado en Yiddish, como habla siempre el Rebbe, con palabras de la Lashon HaKodesh, y traducido abajo al castellano. Son más o menos 7 minutos. Caleb, los que ya lo vieron, me gustaría que lo vean de vuelta, y quiero que analicen bien las palabras y el significado y a dónde quiere llegar el Rebbe. Cada uno lo va a ver por su cuenta, porque no lo podemos ver en conjunto. Así que cuando hayan visto todos, me voy a callar un ratito, así podemos escuchar lo que dice el Rebbe. ¿Todos lo pueden ver? Vuelvo a repetir, quiero que vean este video que les estoy dando el link, los que acaban de entrar. ¿Qué significa? No, el primer link es donde está el texto del Tanya de hoy. El que tienen que usar es este que les acabo de poner. Yo también lo voy a poner. Y mientras tanto, y para aquellos que ven la transmisión en diferido, grabada, por favor hagan lo que les acabo de pedir, vean el video. Ustedes pueden detener la transmisión, pero no la recomiendo porque si no van a tener que esperar que todos lo vean igual. Sí, ya sé, muchos lo vieron ya, pero les pido por favor que lo vuelvan a ver. Mientras tanto,
aquellos que tienen problemas para verlo, todos lo pueden ver. Bueno, los que tienen problemas con la computadora, vamos a trabajar nosotros por separado. ¿Cómo vamos a hacer para no molestar a los que están escuchando? Bueno, de todas maneras no van a entender lo que escuchan sino lo que está escrito, así que presten atención a lo que está escrito. Espero que todos estén viendo. Mientras tanto, a lo mejor nosotros vamos a poner un poco de música y los que terminen de ver me van avisando, así comenzamos la clase.
Muy bien, vamos a ir dando comienzo a nuestra clase después de esta música inspiradora, de estas palabras que van resumiendo los versículos y las ideas de los temas que estudiamos hasta ahora. Entonces, Lejaim, donde dejé mi vodka, una rica vodka extraída del manantial de En Gedi. Acá en Israel comenzaron los calores y sobre todo en Rehovot el calor húmedo, así que vamos a hacer Lejaim con agua mineral extraída del manantial de las tierras de Israel. Lejaim para todos. Lejaim, vamos a bendecir entonces con este Lejaim a todas las personas que necesiten refuá, que necesiten parnasá, o sea, curación, que necesiten sustento, pareja, hijos, shalom bait, paz en la familia, que necesiten un hogar, aquellos que necesiten lo que necesiten, que sean bendecidos con la bendición de Akadosh Baruj Hu, que es infinita y Él todo lo puede. Grande es la tzedakah que acerca la redención. Grande es la tzedakah que acerca la redención. Queremos Mashiach now. Ad Matai, ¿hasta cuándo? Los que vieron el video, vuelvo a ponerles el link para que no se olviden. Es un video donde el Rebbe reafirma cómo cada persona tiene que volver y volver a meditar en su relación con Akadosh Baruj Hu, en el motivo de lo que está haciendo aquí y qué es lo que quiere verdaderamente su alma. Hay distintas formas que se expresa, que los rebbeim se expresan a través de ma'amarim, discursos hasídicos, a través de charlas que le dan a las personas en general, que se llaman sijot, y esto que acaban de ver se llama sijot y shiot, unas charlas personales, charlas diarias. En realidad todos los días se decía algunas palabras a toda la gente que venía, pequeñas charlas que para aclarar, para incentivar a la gente, para
calentar el corazón de las personas, como acabamos de ver recién, y en ellos el Rebbe no hablaba solo como Rebbe, como rey, como Rab, como padre, hablaba como un amigo. Ustedes vieron, aunque no entendían las palabras en Yiddish, vieron cómo la forma de hablar era una forma tranquila, con la cabeza baja, con humildad, con amor, y sobre todo abriendo su corazón, porque no dijo yo soy un tzadik y yo ya tengo todas las cosas, ya las traigo de mis padres. Justamente habla de cómo hay algo que él impuso en esta generación y que fue el motivo de toda la lucha de toda su vida, y que sin embargo es algo que no recibió de sus padres. Sus padres, los abuelos, nunca le enseñaron que había que pedir Mashiach ahora. Y sin embargo, el Mashiach es un tema que no es nuevo en el judaísmo. Viene de hace miles de años. Comienza desde el exilio en Egipto, donde la gente le pedía a Kadosh Baruj Hu que los extraiga, que los saque del exilio. Y así pasaron durante todas las generaciones, hasta que hace 2000 años el pueblo de Israel fue disperso en el último exilio, y un exilio tan largo y tan oscuro y tan negro, tan duro, con tantas persecuciones del pueblo judío en especial, y también de muchos pueblos otros, hicieron que todo este tema de Mashiach ya no sea algo que esté a flor de labio, como estaba en la época de los profetas y en la época del Talmud, de la Gemara, de los sabios de Israel, que ellos instauraron la tefilá en vez de los sacrificios en el templo. Y en la tefilá pedimos en una oración que traiga Mashiach, y también que reconstruya Jerusalén, y un montón de cosas que tienen que ver con la redención. Sin embargo, a través de las generaciones, incluso aquellos que hacían tefilá, rezaban con estas palabras, no fueron perdiendo la idea de la actualidad. Como dice el Rambam, que a pesar de que se demora, yo lo espero todos los días que vengo. O sea, la persona constantemente, cada día, tiene que estar esperando que venga el Mashiach, por encima de las cuentas de los tiempos y de las previsiones y todo tipo de cosas. Entonces el Rebbe trae acá dos puntos muy importantes. Primero, que algo que también es muy actual en esta época, que es toda la gente que se acerca al judaísmo y siente que tiene dentro de sí una chispa judía. Y entonces compara a todos los judíos también con conversos, como nosotros decimos en el ser de Pesach, que nuestros padres sean idólatras. Nuestros padres, nosotros también venimos de Abraham Avinu, era hijo de idólatras. Entonces, y en todas las generaciones hubo también gente que se desvió en cierta medida. Entonces constantemente tenemos que convertirnos, pero la conversión en el judaísmo, a diferencia de todas las otras demás religiones, no significa en realidad transformarse en otra persona, sino que significa sacar de adentro aquello que está oculto. Esa chispa de judío ya estaba adentro, y lo único que hay que hacer es demostrar, y hay que llevarlo a la conciencia y pasar por todo un proceso para verificar que eso es cierto. Por eso el tema de hacer las conversiones en forma ortodoxa, porque como decíamos siempre, no tiene nada de malo ser judío
o no ser judío. El asunto es que cada uno sepa quién es. Si es judío, tiene que cumplir con los preceptos. Si es una persona que tiene una chispa dentro suyo, que tiene un alma judía y nació en una familia no judía, tiene que en determinado momento pasar el proceso para confirmar su judaísmo. Y los que no, tienen que seguir como Kadosh Baruj Hu los creó y cumplir su tarea lo mejor que pueden. Como decíamos siempre en todas las clases, en determinado momento, cuando venga la redención, todos los que sigan las órdenes de Kadosh Baruj Hu, de aquí o de allá, van a ser parte del mundo por venir. Pero el otro tema, y posiblemente más importante, que la mayoría de la gente no toma en cuenta, es el tema del Mashiach. Incluso aquellas personas judías que cumplen con los preceptos y reconocen la existencia de Dios, podríamos decir que la mayoría, hasta hace unos años, ahora con la acción del Rebbe ya ha cambiado mucho el porcentaje, pero la mayoría de las personas se conectan con su vida diaria y con la Torá y con la Kadosh Baruj Hu, pero no con el tema del Mashiach. Y el Rebbe viene a decir acá que antes de llegar a Nueva York, que eso fue por los años 50, sí, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, él mismo no decía, no protestaba, no exigía de Akadosh Baruj Hu que mande el Mashiach ahora. Entonces, cuando uno está estudiando Torah, cuando uno asiste a las clases, cuando pone tzedakah, cuando está hablando con otras personas, cuando trabaja, cuando cocina, en todas las actividades tiene que tener la intención de que eso que está haciendo está trayendo al Mashiach. Y a veces, en determinado momento, es bueno también aclararlo frente a las personas y decirlo en forma clara. Queremos Mashiach ahora, y hasta cuándo. Son cosas que el Rebbe nos enseñó y que no tenemos que dejar de olvidar, no tenemos que dejar de decir constantemente y de pensar. Bueno, ustedes saben que a mí me gustan las cosas fuera de la rutina, así que hoy hemos salido un poco también de la rutina y del estudio del Tanya. Y para seguir en la misma línea, en la clase del domingo habíamos contado una historia para dar un ejemplo de lo que es el Mesirut Nefesh, la entrega, la autoanulación a Kadosh Baruj Hu, con la historia de Rabí Israel de Krakow. Creo que la mayoría de ustedes estuvo en la clase. Y como fue una clase muy extensa y teníamos que darle lugar a Hannah Miriam para que empiece la clase de hebreo, la contamos bastante apresurado, pero sobre todo no conté el final de la historia. Entonces, si ustedes me permiten, antes de comenzar el Tanya, porque hoy vamos a terminar a las 10:30, dentro de una hora, entonces voy a contar esta historia para... De paso, aquellos que no vinieron a la clase la van a escuchar de vuelta. Y vamos a tratar de contar el final de esta historia. Decíamos, ¿qué significa el Mesirut Nefesh? La entrega del alma, la entrega de la vida a una causa, y la autoanulación, anularse a ese ideal que uno tiene. En este caso, el ideal nuestro es anularnos a la causa de Akadosh Baruj Hu. Entonces, hablamos de la historia de Abraham Avinu, de la última prueba que él pasó, y
para ejemplificarlo con una historia de nuestros días, trajimos esta historia que escuchamos hace muchos años y hace poco nos refrescaron y quería transmitírselo a ustedes. El rabino Shohat de América es un Hasid de Chabad, un Rosh Yeshiva, una persona muy elevada, un intelectual muy importante, muy reconocido dentro del movimiento Chabad y de un montón y de todo el ámbito en donde él se encuentra. Hace unas décadas, no sé si 30 o 40 años, él fue citado por un grupo de no judíos, y creo que en la mayoría eran cristianos, para que vaya a hablar acerca de cuál es la perspectiva de la tzedaká, de la donación en el judaísmo. Y iba a ser en un lugar que ellos iban a decidir, y frente a una congregación y sobre todo a un grupo de seminaristas, de muchachos que estaban estudiando para ser curas. Entonces, cuando uno se enfrenta a ese tipo de cosas, enseguida le pregunta al Rebbe qué es lo que tiene que hacer. Entonces él fue y le preguntó al Rebbe y le pidió permiso, le dijo que se asegure que no sea dentro de una iglesia o un lugar donde hacen idolatría, y segundo, que le cuente la historia de Israel de Krakow. Entonces el Rav Shohat quedó muy contento, porque no solamente le dio permiso, sino además le dijo que cuál era el tema que tenía que tratar, acerca de la generosidad, de las trumot. Josefina, ¿cómo se dice tzedakah en castellano? Muy bien. Entonces, caridad, sí. Muy bien, parece que venís a todas las clases. Entonces, el Rav Shohat se enfrentó a la congregación y dijo, para explicarles lo que significa la caridad, la tzedaká. Muchas veces hablamos de la diferencia que hay entre caridad o otras traducciones de la palabra tzedaká. Tzedaká quiere decir hacer justicia. Entonces habló de eso, y para ejemplificarlo trajo una historia acerca de Reb Israel de Krakow, que vivió hace más de 100 años, posiblemente 200 años, pero la historia es la siguiente. En la ciudad de Krakow vivía una congregación de judíos. Había en aquella época en Europa las congregaciones de judíos eran bastante grandes, y especialmente aquí, y ellos vivían en paz y tranquilidad, todo iba bien, cada uno tenía lo que necesitaba, no había grandes problemas como en la Rusia de los zares o en Polonia. Ahí la gente vivía bastante bien, y así pasaban los días hasta que llegó un momento en que sucedió algo muy especial. Había un hombre que era el más rico de todos allí, que se llamaba Israel de Krakow. Israel era un judío que cumplía con los preceptos, creía en Dios, pero no le gustaba darse de acá. No creo que esté allí en Caracas el Rav Shohan, se llama Rav Shohat, pero bueno, no importa, es un Rav americano, no creo que sea el mismo que dices tú. Entonces el Rav Israel no le gustaba darse de acá, era conocido con el nombre de avaro, todos le decían, lo despreciaban, y hasta que lo llamaban el Goy, en el sentido que no parecía un judío. Que los judíos tienen tres características, el pueblo de Israel tiene tres características que
algunas de ellas pueden tener algunos pueblos, pero las tres juntas solo lo tiene el judío, que es estas son las iniciales de las tres características que tiene el judío. El judío es Gimel Gomlei Hasadim, Bet es Baishan y Reish es Rahaman. ¿Qué significa eso? Gomlei Hasadim significa que le gusta hacer buenas acciones. Bet Baishan quiere decir que es que es vergonzoso, y Rahamán quiere decir que es misericordioso. Entonces las personas que le faltaba alguna de esas cualidades, entonces Gomlei Hasadim quiere decir hacer buenas acciones, dar caridad, por ejemplo. Pero para dar caridad también hay que ser Baishan, hay que tener vergüenza, y también hay que ser Rahamán, hay que ser misericordioso. Entonces la tzedakah está representada por estas tres cualidades que tiene el pueblo de Israel. Entonces la persona que no da caridad es como que le faltan estas tres cualidades y pierde su imagen de verdadero judío, de verdadero representante de Dios en la tierra, de hijo de Abraham, Isaac y Jacob, y entonces es llamado Goy, y a él lo llamaban Israel el Goy. Cierto día, Israel ya era una persona mayor, fue a la Hebra Kadisha, a la sagrada congregación que hay en cada ciudad, donde hay una congregación judía, y ellos se ocupan de enterrar a los muertos, entre otras cosas, y de ocuparse de las necesidades de la población, de aquellos que necesitan dinero, de todo tipo de necesidades que las asociaciones como la AMIA o ese tipo de organizaciones se ocupan de las comunidades. En Krakow había una Hebra Kadisha, y Reb Israel fue y quiso para ir a comprar la parcela donde iba a ser enterrado. Entonces trajo el dinero que cobraban generalmente, lo puso sobre la mesa y dijo: quiero comprar mi parte porque sé que se acercan mis días, y hay una gran mitzvah de la persona tener comprada su parcela donde va a ser enterrado. Entonces la Hebra Kadisha lo miró y le dijo: mira, Reb Israel, esta es la plata que paga la gente común, pero tú eres una persona muy rica, tienes que poner por lo menos 300 veces lo que tú has puesto aquí sobre la mesa. Entonces Reb Israel le dijo: mira, ¿por qué? Porque la Hebra Kadisha dijo que con eso ellos iban a ayudar a la gente pobre a suplementar sus necesidades, y entonces iba a ser recordado como una persona del pueblo de Israel, iba a poder limpiar su nombre. Entonces él les dijo: mira, ustedes se ocupan de la gente pobre, sigan ocupándose, yo me ocupo de mis negocios, así que yo voy a pagar lo que corresponde, y con respecto a mi alma y todas las cosas que suceden y mi nombre, de eso no se preocupen, de eso me ocupo yo. Bueno, trataron de convencerlo, no pudieron sacarle un cobre más, y dijo: bueno, recibimos eso. Pasaron los años, el hombre se fue al cielo y la Hebra Kadisha lo enterró, pero como por lo que pagó, fue enterrado en un lugar lejano, aparte de la gente, nadie lo quería, nadie fue a su entierro, fue algo bastante triste. Y una de las
voluntades que él puso en su testamento es que en la lápida que pongan encima de su tumba esté escrito: aquí yace Israel el Goy. Entonces, como había que cumplir lo que el difunto había testamentado, así fue hecho, y allí en un lugar escondido, en un rincón oculto del cementerio, fue enterrado Israel el Goy de Krakow. Pasaron unos días, llegó el Yom Shishi, y ya todos se habían olvidado de él, pero sin embargo sucedió algo muy especial. De repente vino una persona a la casa del Rab del lugar pidiendo tzedakah, cosa que es normal. Entonces él le dio cierto dinero para que pueda cumplir con Shabbat. A los 5 minutos vino otra persona, y así venían uno tras otro, uno tras otro, uno tras del otro, y entonces el Rab se empezó a preocupar: acá está pasando algo. Entonces agarró a uno de ellos y le dijo: decime, ¿qué es lo que pasa? Que hoy vienen todos, que nadie tiene plata para Shabbat. Y entonces él le dijo que hasta hoy el carnicero y el almacenero y el verdulero, todos nos anotaban en una libreta, y después parece que se olvidaron de cobrarnos. Entonces nosotros Velocion Shishi el viernes veníamos a comprar las cosas de Shabbat, anotábamos y teníamos todo lo que necesitábamos, pero hoy fuimos a comprar, quisimos anotar y no nos dejó, entonces no tenemos con qué pasar Shabbat. Entonces el Rab vio que estaba pasando algo raro y fue a ver al carnicero: ¿qué está pasando? ¿Por qué no le querés anotar a la gente? Y porque no me pagan, entonces yo no puedo anotar. ¿Y por qué hasta ahora sí les quisiste anotar? Entonces le dijo: no, eso es algo que yo no puedo decir, hice una promesa. El Rab lo convenció, le hizo una anulación de las promesas de acuerdo con la ley, y el carnicero le contó que todos los pobres venían Yom Shishi a comprar, y lo mismo sucedía en el almacenero, el verdulero y todos los negocios que vendían las cosas para Shabbat, y después venía Rab Israel el Goy y pagaba todas las cuentas de los pobres de la ciudad. Por eso nunca nadie se enteró que en esa ciudad había pobres. Entonces el Rab comprendió lo que estaba pasando y se tomó la cabeza y le contó a la Hebra Kadisha y dijo: hoy, hoy, hoy. Entonces reunieron a toda la comunidad, fueron a la tumba de Reb Israel y pidieron perdón, hicieron todo un acto para remendar la memoria y alabar la vida de Israel después de que habían pasado tantos años de haber pensado mal de él. Y el Rab dijo al final, ya que él decidió que tenían que poner Israel el Goy en la lápida, nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos agregar Kadosh. Entonces aquí va a decir Israel Goy Kadosh, y Goy Kadosh es justamente la forma en que se llama el pueblo de Israel, el pueblo santo, el pueblo sagrado de Dios. Entonces esta es una de las formas en que se ejemplifica cómo se debe darse de acá. De todas maneras, no hace falta llegar a tal extremo, se puede darse de acá de distintas maneras sin que la gente lo odie especialmente, pero de todas maneras también nos enseña que nunca hay que pensar mal de las personas, y todo lo que sucede tiene un motivo superior que nosotros no entendemos. Entonces el Rab Shohat contó esta historia frente a toda la gente que lo estaba mirando, y había un grupo bastante grande de seminaristas, y dentro de ellos había un muchacho que él se dio cuenta que su mirada era diferente a la de los demás, y estaba prestando atención en forma extraordinaria, diferente a los demás.
Y bueno, entonces terminó de hablar y se fue al hotel donde estaba para después volver a su casa. Llamaron al hotel y en el hotel, allí el llamado era de este muchacho. Dijo: yo quiero hablar con usted. Vino a hablar y le dijo que escuchó de su familia que en el pasado había una persona que se llamaba así Israel, y que era llamado el Goy por lo avaro, y mi familia me había contado la historia de uno que él era uno de mis antepasados. Entonces, por eso quiero que me confirme que esta historia que usted me cuenta es verdadera. Y bueno, les dio un montón de detalles de las cosas que él sabía de esta historia. Y bueno, él le confesó al final que él era judío. Entonces se separaron. El Rav Shohat volvió a su casa. Pasaron los años y cierto día Rav Shohat estaba en Yerushalayim, en el Kotel, y de repente le toca en el hombro un señor con barba y sombrero, con pinta de religioso, como decimos nosotros. Y Rav Shohat no sabía quién era, y dice: ¿no se acuerda de mí? Yo soy aquel seminarista que me contó la historia. Entonces, aquí termina la historia. No fue contada tan bien como yo la escuché, pero espero que el mensaje les haya llegado. El tema es que cada acción que uno realiza no sabe cuáles son las consecuencias que pueden tener. Y cuando uno está conectado con el Rebbe, suceden estas cosas. Lo que acaba de decir el Rebbe en este video, y cuando lo vi que estaba muy conectado con esta historia que habíamos contado la vez pasada, y por eso quería terminarla y conectarlo con este tema de lo que es un converso. Un converso no es simplemente cualquier persona que decide hacerse judío, y de eso vemos mucho en esta época. Hay muchas personas que se hacen musulmanes, se acercan a las prácticas orientales, se hacen cristianos, se convierten en otra cosa, pero en realidad dentro de ellos no hay una verdadera conversión. En realidad es lo mismo, y todo lo que sucede es algo superficial. ¿Por qué? Porque adentro no hay algo diferente de lo que hay afuera. En cambio, la verdadera conversión es revelar lo que uno lleva adentro. Y eso a través de qué se revela, a través de conectarse con el judaísmo, a través de conectarse con el Rab, con el estudio de la Torá, con las diferentes formas en que está revelada la Torá, incluso la Kabbalah. Todas las cosas que componen el judaísmo hacen que la persona revele dentro de sí qué es lo que lleva en realidad, tanto sea judío como no judío. Y así como el converso ya tenía dentro de sí esa alma antes de haber nacido y antes de haberse convertido, luego eso se traslada al tema del Mashiach. El Mashiach no es algo nuevo en el pueblo judío, ni es una invención del cristianismo ni de los musulmanes. Es algo que es la base, es la semilla que lleva en su interior la Torá y el pueblo de Israel. Y no comienza tampoco en el monte Sinaí, sino que eso comienza en el momento de la creación del mundo, incluso antes también. Lo que estaba en el pensamiento profundo de la esencia de Dios antes de crear los mundos inclusive. Toda la intención de la creación de los mundos y de este mundo inferior sobre todo es llegar a la época del Mashiach, que venga el Mashiach.
Entonces cuando nosotros gritamos y estudiamos y hacemos todas las cosas con la intención de que venga Mashiach, no es simplemente un slogan, sino que es pedirle a Kadosh Baruj Hu que Él cumpla con su palabra y haga lo que Él decidió en el momento que creó todo. Y ese es el verdadero placer de Dios, es lo que hay en el interior de la corona, lo que se llama Atik Yomim, que es el placer interior, el verdadero móvil que nos lleva a hacer todas las cosas. Y lo que llevó a hacer todas las cosas a Kadosh Baruj Hu es justamente llegar a la época de la redención. Por eso decimos constantemente: we want Mashiach now, queremos Mashiach ahora, Ad Mosai, ¿hasta cuándo? Lejaim, Lejaim. Que veamos pronto la llegada del Mashiach y sin encubrimientos, y que estemos todos juntos en Yerushalayim, judíos, no judíos, religiosos, no religiosos, que todos veamos y todos vamos a ser uno con eso que está por encima de todos nosotros. Entonces vamos ahora a darles un poquito de otro nigún, 2 o 3 minutos para reponernos de esto, y vamos a empezar a estudiar de nuevo. Muy bien, entonces sigamos con el estudio del Tanya para traer al Mashiach ahora. Estábamos estudiando Shara Hut Be'emuná, el portal de la unificación y la fe, que está basado en este pasuk que estamos leyendo ahora: sabe este día y llévalo a tu corazón que Dios es el Señor en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. En hebreo se escucha mucho más lindo: Da Yom Ve'ushvot Aleaveja, que Hashem Abaya u Elokim Vashamaim Lemal Vaaletz Mitachat Vein Od. Es algo que nosotros cantamos todos los días después de las tefilot, y a lo mejor le vamos a pedir a Hannah Miriam que para aquellos que estudian el Sidur, las clases de los martes, que ella les explique un poco todo este tipo de cosas, pero en algún momento va a llegar, no se puede todo junto.
Entonces decíamos que Akadosh Baruj Hu está firme en los cielos y con su palabra que está constantemente diciendo para que sean las cosas, para que se creen y para que existan y tengan vitalidad. Él está constantemente haciendo que eso suceda y no es algo que pasó hace 6.000 años y él se retiró, como quieren hacer pensar algunas personas que piensan que estudian un poco de Torah y no saben nada. Y es el origen de las religiones y de ciertas religiones y del ateísmo y toda una serie de cosas. Entonces hay que tener todo el día, llevarlo al corazón, sentir que Akadosh Baruj Hu está constantemente creando todas las cosas. Pero entonces estudiamos la clase anterior y la anterior también acerca de las letras, como todas las palabras que dijo en los 6 primeros días de la creación hicieron que las cosas se creen, pero como ahí no está todo escrito, a través de la combinación de las letras, y los llevo a la clase número 20 hace 2 semanas, los que no hayan estado en esa clase de la sabiduría de la combinatoria Soda Tziruf, que vayan a esa clase y van a tener una introducción. Más adelante vamos a hablar de todas esas cosas más en profundidad. A través de la combinación y la sustitución de letras, Akadosh Baruj Hu hace que existan todas las cosas, y incluso muchas cosas que antes existían y que van a existir y ahora no existen. Ese es el secreto de Eben, que aunque la palabra piedra no está escrita, sea la piedra en los 10 aserciones de los 6 días de la creación, sin embargo existe la piedra. ¿Por qué? Porque la palabra Eben proviene de otras palabras con sustitución de letras y combinaciones. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la fuerza infinita, la luz Ein Sof, que hace que las cosas existan en realidad, no pueden ser absorbidas en forma tal cual por las criaturas mortales como somos nosotros. Eso es en forma espiritual, esa energía espiritual que es cuando uno dice espiritual, en realidad parece como que estoy hablando de cosas que no existen, que se imaginan, sino que en realidad es lo opuesto. Lo espiritual, lo que tiene con el espíritu, con el alma, es lo que verdaderamente existe, y lo que nosotros vemos con nuestros ojos es nada más que una expansión, una luz, un zohar, un reflejo, una ehará, un resplandor de aquella fuente de luz verdadera. Así como nosotros miramos al sol, en realidad lo que vemos no es el sol, sino que es la luz que salió hace 7 minutos y está a 150 millones de kilómetros de distancia de su fuente. Así también lo que nosotros vemos en realidad no es lo que existe en realidad. Lo que existe en realidad es eso que está adentro y que le da existencia constantemente. Y para eso vimos la vez anterior el tema de la fotosíntesis, de cómo la luz se inviste dentro de las células y dentro de las moléculas. Lo que nosotros utilizamos la molécula del azúcar, de la glucosa, y extraemos la energía que hay allí, que es en esencia la luz que vino del sol y se invistió en la planta. Cuando uno se mueve por la calle y su cuerpo elimina calor y sus neuronas funcionan con electricidad que se obtuvo de estos alimentos, uno no se imagina que en realidad esa energía misma que está fluyendo por adentro de su cuerpo en realidad se originó en el sol. A lo mejor algunas personas que se pusieron a meditar en ese tema piensan por lo menos que este planeta y todos los elementos que existen surgieron del sol, que en el sol hay una reacción de fusión
una reacción de fusión nuclear constante. No vamos a entrar en ese tema porque ahí ya sí nos vamos a extender a otro lado. En otro momento vamos a hablar de física cuántica y física relativista y Torah. Pero lo importante es saber que todos los elementos químicos surgen dentro de las estrellas, por lo menos así la ciencia lo establece. En este momento se están fusionando los núcleos de hidrógeno, que es la mayor parte del combustible de la composición del Sol, por la tremenda presión que existe, y a través de que se funden los núcleos se van formando elementos cada vez más pesados, de 2, 3, 6, 10, hasta 26 protones, y se van formando a partir del hidrógeno el helio, el litio, el carbono, el oxígeno y todos los elementos que nosotros conocemos. Entonces uno puede pensar que hace muchos miles de millones de años todos los elementos que nosotros conocemos que existen aquí en la Tierra fueron creados, y de eso somos creados nosotros, y que la energía que nosotros utilizamos es simplemente sacar la energía que hay dentro de esos elementos que se van combinando y forman moléculas que nosotros comemos. Sin embargo, cuando uno observa esta fotosíntesis, ve que si uno, por ejemplo, está al lado de un árbol y el árbol tiene un fruto, el fruto acaba de recibir la luz del sol que le hace el sol hace que se produzcan moléculas de glucosa dentro de ese fruto. Nosotros vamos al árbol, tomamos el fruto, comemos, y en realidad estamos utilizando energía que hace pocos minutos atrás estaba en el sol. Así que nosotros, a través de que incorporamos dentro nuestro, estamos haciendo que nosotros seamos parte del sol, y visto del otro punto de vista, que el sol nos esté dando vida constantemente, y también por afuera nos ilumina y nos da luz. Pero digamos que la luz que nos ilumina por fuera para nosotros no es tan importante, podríamos vivir sin la luz directa del sol. Pero la energía que está condensada dentro de los alimentos, ya sea que fueron sacados hace un minuto, hace un mes, depende del alimento que uno está ingiriendo, son resultado de una reacción de la energía que salió hace unos minutos del sol. Entonces, cuando uno piensa de esa manera, el universo se achica bastante y empieza a tener una idea de lo que es la cercanía que uno tiene con Akadosh Baruj Hu, y cómo es que como dice en el Tanya, Kikaroba Ileja Dabar Meot Befijo Bilbajala Soto, cómo está esta cosa tan cerca, tan cerca en tu boca y en tu corazón para hacerla, que es la Torah. Y la Torah es justamente la palabra de Dios. Entonces, esta es otra forma de enfocar todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, de cómo Dios crea todas las cosas a través de las 10 aserciones. Todo esto, ¿para qué lo estamos estudiando? Para este Yara y Jude Muná nos está tratando de hacer entender la grandeza de Dios, y a través de eso poder sentir amor y temor. Entonces vamos a leer un poquito más de lo que tenemos aquí. Entonces, las cosas creadas pueden recibir fuerza vital solo cuando ésta desciende y es disminuida progresivamente de grado en grado por medio de sustituciones y transposiciones de las letras y por medio de gematriot, que es su valor numérico, hasta que pueda ser condensada e investida y una criatura particular pueda ser traída a la existencia de ella. No estamos hablando solo de una criatura humana, sino que aquí sería una creación. Todas las cosas creadas. Y el nombre para el cual la criatura, por el cual la criatura es llamada en la lengua santa
es un recipiente para la fuerza vital condensada en las letras de ese nombre, que ha descendido de las 10 aserciones registradas en la Torah. Por eso es tan importante que cada uno sepa cuál es su verdadero nombre en la lengua sagrada, y los que saben cuál es su verdadero nombre sean llamados por él constantemente. Los que no saben, los que no tienen nombre en lengua sagrada, también tienen que saber que el nombre que sus padres le pusieron, aunque no sea en lengua sagrada, también es una profecía, una nebuá que ellos recibieron, y que también a través de esa nebuá la persona recibe su fuerza para vivir. Y es importante llamarla con ese nombre completo, sin diminutivos, ni deformaciones, ni acortamientos, que eso es una forma de acortar la vitalidad que recibe a través de su nombre. Hay veces, hay casos en que la persona tiene que cambiar el nombre, y siempre es bueno llevar el nombre al idioma hebreo, pero les quería decir algo respecto a eso, que se me escapó. Que de todas maneras, sea el nombre que sea, es importante que las personas lo llamen con el nombre completo. Sucedió muchas veces que una persona fue a hablar con el rabbi y le preguntó por qué me pasan tales cosas. Le preguntó cómo te llamas, y dijo: yo me llamo Ronnie. No, Ronnie no es un nombre, Ronnie es nada más que una parte del nombre. En realidad yo me llamo Ronaldo. Entonces, decirle a todos que te llamen Ronaldo y no te llamen Ronnie, y entonces vas a recibir la vitalidad que te hacía falta. Y así sucedió. Ese es uno de los tantos ejemplos que pasan todos los días. Entonces, cada una de las cosas que fueron creadas con las 10 aserciones reciben su nombre a través, su vitalidad y su existencia a través del nombre que llevaban, y que, como dijimos varias veces, Adam Rishon tenía la capacidad de ver esa esencia interior de cada una de las cosas, y él sabía cuál era el nombre que le correspondía, y así lo llamaba. Entonces ha descendido de las 10 aserciones en la Torá, que tienen el poder y la vitalidad necesarios para crear un ser a partir de la nada y darle vida para siempre, porque la Torá y el Santo bendito sea son uno. Vamos a pasar entonces al segundo capítulo. Y por supuesto, como nosotros leemos el Tanya todos los días para hacer un ciclo anual, es importante leerlo también todos los días. Lo que estamos leyendo ahora no es lo que coincide con el esquema que leemos, pero les voy diciendo, les voy dando el link, y allí van a tener lo que se lee cada día, aunque sea en castellano. Como ustedes ven, en castellano se entiende un porcentaje muy muy pequeño de lo que está escrito en hebreo, y en hebreo mismo, cuando uno lo estudia con alguien que sabe y estudia todas las enseñanzas del Hasidut, se empiezan a obtener mensajes diferentes y mucho más profundos. Entonces, vamos a comenzar con el segundo capítulo, después de haber hablado que la palabra de Dios está firme en el cielo y constante y no cambia, y le está dando vida todo el tiempo a todas las cosas que existen. Entonces dice el Admur Zaken, el Rabbi Shneur Zalman de Liadi, en el segundo capítulo de Shar Eihud Be'emuná: y de lo dicho hasta ahora aquí puede deducirse la respuesta a los herejes, y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina individual y las señales y milagros registrados en la Torah. Ellos yerran en su falsa analogía al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones,
pues cuando un orfebre ha acabado un recipiente, ese recipiente no depende más de las manos del orfebre, e incluso cuando sus manos están apartadas de este y él prosigue su camino, el recipiente perdura exactamente con la imagen y forma que cuando abandonó las manos del orfebre. Del mismo modo conciben estos necios la creación del cielo y la tierra, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra existente ya de antes, cambiando mediamente la forma y apariencia, por ejemplo, la de un lingote de plata a la de un recipiente, y ellos comparan esto con la creación del cielo y la tierra, que es la creación de algo a partir de la nada. Este es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf, del Mar Muerto, cuando los judíos salían de Egipto, pues entonces Dios hizo retroceder al mar por medio de un poderoso viento del este que sopló toda la noche y las aguas fueron divididas, y no solo dejaron de fluir, sino que se alzaron erectas como un muro. Si Dios hubiera interrumpido el viento, las aguas hubieran vuelto a fluir hacia abajo al instante, como le es usual y natural, y sin lugar a dudas no se hubieran alzado en alto como un muro, pese a que esta naturaleza del agua de fluir en caída también es innovadamente creada a partir de la nada, pues un muro de piedra se alza erguido por sí mismo sin la asistencia del viento, pero la naturaleza del agua no es así. Entonces, todo esto que acabamos de leer es bastante obvio, bastante claro. De todas maneras vamos a volver a leerlo para terminar estos 14 minutos profundizando un poco en lo que nos está diciendo el Rebbe. Entonces todo lo que dijimos hasta ahora puede deducirse la respuesta a los herejes. ¿Qué significan herejes? ¿Qué es un hereje para ustedes? En hebreo se dice apicoros. Por ejemplo, una persona que va caminando por la calle y se le escucha, se nota que no es una persona muy instruida y niega la existencia de Dios, o niega que Dios está presente en todas las cosas. ¿Es un hereje? Les pregunto esto porque evidentemente no todos están de acuerdo con la misma definición de hereje, porque para los musulmanes los judíos son herejes, para los cristianos que no creen en Jesús los judíos son herejes, y en el judaísmo hay reglas muy estrictas y que tienen que cumplirse para demostrar que una persona es hereje y reniega de la existencia de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene que tener esa persona para que se la considere como alguien que reniega del judaísmo? Yo no sé cómo es en otros lados, yo me dedico a lo que sí conozco. ¿Qué características tiene que tener esa persona en sí para que sea considerado como hereje? Por de pronto, tiene que ser un sabio que conoce toda la Torah. Alguien que reniega y es considerado un hereje en el judaísmo es alguien que sabe de a qué se está negando. Y hay algunos ejemplos en la Torah, y uno de ellos fue un Cohen Gadol
que fue uno de los 4 que subió al Pardes, que cuando bajó, en ese momento se me escapó de la cabeza el nombre, ahora va a volver porque es muy conocido. Cuando bajó del Pardes se transformó en un hereje. ¿Cómo puede ser que haya haya sido primero que todo el sumo sacerdote durante toda su vida? Llegó Benzoma, ¿no? Durante toda su vida fue sacerdote y fue uno de los que llevaban adelante toda la Torá, y en los últimos días de su vida, cuando subió al Pardes junto con Rabbi Akiva y los otros 2, él fue el que se renegó de todo. Entonces una de las condiciones que tienen que tener estos herejes es que tienen conocimiento y saben que Akadosh Baruj Hu es único. Hereje o apicores es también aquel que reniega de los principios básicos del judaísmo. Él puede creer que Dios creó las cosas y que luego se retiró, por ejemplo, como explica aquí. ¿Por qué? Porque hacen una falsa asociación, o sea, su imaginación no está refinada y no hace las comparaciones correctas, que es lo que sucede con muchas personas que, sobre todo que están enseñando Kabbalah en estos últimos tiempos, y que evidentemente tienen conocimiento de qué se trata y estudiaron con maestros correctos, pero luego ellos empezaron a hacer asociaciones y deducciones que no fueron recibidas de su maestro, y se dieron cuenta que podían pensar por ellos mismos. Entonces, a pesar de que el judaísmo alienta el hecho de pensar y tener cuestionamientos y pensar y dudar, en el sentido de querer saber bien cuál es la verdad, dudar de cuál es la interpretación que uno le da a las cosas y querer saber cuál es la verdadera interpretación. De todas maneras, para poder salir de la duda hay que ir a aquellos que saben. Cuando uno tiene pensamientos nuevos, incluso ideas nuevas en el judaísmo, siempre se busca la visión de cómo eso lo ven los otros compañeros o los grandes rabinos de la generación. Por eso cuando empezamos este ciclo de Tanya, leímos las Askamot, las cartas de los grandes sabios que los Nurazaken le envió este libro para que ellos digan si están de acuerdo o no. Incluso los más grandes sabios de Israel tienen su mashpia, tienen la persona que los guía y les dice si el camino que están siguiendo es el correcto. El único que no tiene mashpia, o que tiene mashpia pero en realidad llega un punto en que él tiene que tomar sus decisiones solo con la Kadosh Baruj Hu, es el líder de la generación. El líder de la generación tiene que tomar la decisión, porque como decía el Rebbe en el video que vimos, ¿quién no tiene antagonistas? ¿Cuál es la persona con la cual todos están de acuerdo? No existe. Entonces siempre va a haber gente que diga sí y gente que diga sa. Por eso la persona común tiene que seguir lo que dice el Pirkei Avot: hacele harab vetiknele hajaber, haz un rab para ti y adquiere un amigo. Ellos dos van a saber bueno, de todas maneras, sí, Ben Abuya, que era
era la persona que dijimos una historia hace unas clases, ok. De todas maneras vamos a concluir esta clase en estos 6 minutos que nos quedan, tratando de redondear la idea que estábamos tratando de llevar. A eso me refería, al Rab Sadok. Sadok era un sumo sacerdote que él en el final de sus días se hizo apicoros, y que según lo que cuenta el Midrash y el secreto de las reencarnaciones, fue reencarnado en Elisha ben Abuyá, y Elisha ben Abuyá fue al revés. Él fue apicoros toda su vida, y en los últimos días él fue en el Geinom, fue depurado, hizo teshuvá en el último momento, y así completó toda una vida completa siendo creyente en HaKadosh Baruj Hu. Bueno, vamos a dejar ese punto ahora, pero el tema es que cuando la persona se le ocurren nuevas ideas, tienen que contrastarlas con lo que sucede, lo que está escrito en la Torah. Y para saber por sí mismo y llegar a niveles superiores, por supuesto hay que ser un gran sabio. Incluso cuando llega al nivel de gran sabio, de Talmid Jajam, tiene que referirse a sus compañeros y a sus maestros para que estén de acuerdo con esa nueva revelación que él trajo. Y en general, todas las cosas que pasan en el judaísmo, todas las nuevas revelaciones del interior de la Torah, cuando no son verdad, quedan en el olvido y van pasando, y solo queda lo que es verdad. Y eso es lo que más me impresionó de esta declaración del Rebbe, que él no lo escuchó ni de su padre ni de su abuelo, el hecho de ir a los lugares, ir por todos lados para recordarle a todas las personas que tienen que creer en el Mashiach y pedirlo y gritarle a Kadosh Baruj Hu. Pero es algo muy simple, es algo tan simple que se fue perdiendo a través de las generaciones. Entonces, todas esas personas que fueron olvidando las cosas de la Torah y de repente se fueron a otras religiones, en realidad no son considerados 100% herejes que merecen la pena de muerte, como está escrito en la Halajá, sino que en realidad, cuando la persona es una persona simple o que no tuvo instrucción, no tuvo educación judía, entonces hay que tratar de volver a reencauzarlo en el lugar donde tendría que estar, o sea, revelar esa chispa que tiene adentro, y no es considerado hereje. Esa es una de las cosas también fundamentales que convierten a la religión judía en algo único, que a la persona hay que rescatarla y que no se la mejora tapando lo que tiene adentro, sino al contrario, se la mejora revelando lo que hay en su interior. Entonces me despido por ahora con esta clase de Tanya, con un lejaim, con un abrazo muy fuerte a todos los hombres y un shalom y brajá a todas las mujeres. No se olviden que dentro de media hora o un poquito más empezamos con la clase de meditación para las naciones del mundo. Les voy a dar un descanso un poquito más extenso hoy, así que prepárense para la próxima clase. Los esperamos a todos.
y no se olviden de ir por todos lados y enseñarle al mundo que estamos esperando al Mashiach y que hay que pedirle a Dios que no se demore más. Lejaim, Lejaim. Ki Hashem Elokecha Mevi'acha Ha'aravai Yisrael